Hola, hola, sean bienvenidos a una nueva emisión de El Club de Lectura del Dr. Dulcamara. Conmigo Andrés, el Dr. Dulcamara. Y en esta ocasión vamos a leer uno de los cuentos más clásicos de la literatura latinoamericana, pero también diría universal. Y uno de los... me voy a poner medio fanboy aquí, pero uno de los cuentos, a mi parecer, más increíbles de la historia. Es un gran cuento. Tiene su dificultad, pero hoy vamos a platicar sobre el Aleph de Jorge Luis Borges. Borges seguramente lo conocen. Si no lo habían leído antes, lo entiendo, pero es muy probable que hayan escuchado hablar de él. Porque es uno de los pilares, casi un tótem, un monolito de la literatura latinoamericana. Y que forja lo que va a ser el siglo XX en las letras hispanas de América. Un poquito de contexto de quién era Borges. Y me voy a tener que... va a sonar que estoy así fangirleando. Pero lo que estoy a punto de decir considero que es bastante objetivo. ¿Quién era Borges? Borges era un genio. A veces, como hemos aprendido en el anime, de vez en cuando aparecen los Tensai, que pueden aparecer en cualquier tipo de arte, en cualquier tipo de actividad. Y Jorge Luis Borges era un genio. O sea, es difícil catalogarlo de otra manera. Pero era un viejo genio. Era un viejo que tenía una mente privilegiada, un talento único para pensar, para escribir, para la erudición en general. Y también hay que decir que tuvo la fortuna, pues, de nacer en un entorno bastante apropiado, acomodado, que le permitió desarrollar su talento. Borges nace en Buenos Aires, en una familia no rica, pero sí acomodada. En una familia acomodada y con mucha tradición cultural. De parte paterna se rastrean como sus antepasados, ya saben, a próceres de la patria, militares con bastante influencia en la política. Pero después de ello, su papá, el papá de Borges, como que renuncia un poco a esa trayectoria y es como intelectualoide y se vuelve como escritor, o siempre tuvo como intenciones literarias. La familia de su mamá también era como inclinada a las artes y tenía parientes ingleses, españoles e ingleses, era como su combinación. Y pues Borges creció en un entorno bastante próspero, con muchos libros a su disposición, con una institutriz británica, o sea, sí eran ricachones. No eran millonarios, pero sí eran de la élite argentina. Y pues Borges, Baby Borges, que además yo no me puedo imaginar a Borges niño. Baby Borges no es algo fácil de imaginar. Pero de niño, pues desde joven resultó que era un niño talento. Su institutriz le enseñó inglés. Aprendió a leer inglés antes que español. Siempre lo dijo. Y aprendió a leer y a escribir muy pronto, a una edad ultra cortísima. Ya Borges, viejo consagrado, dio muchas entrevistas para televisión y las pueden encontrar en YouTube. YouTube está lleno de entrevistas a Borges y es muy interesante escucharlo. Y en una de esas entrevistas, viejo payaso, era un gordo inmundo, era un viejo payasón. Que en estas entrevistas Borges solía decir que él tenía una memoria privilegiada. Básicamente recordaba así desde su primera infancia. Recordaba todo lo que le había pasado en su vida y decía que él no podía recordar ningún momento de su vida en el que no fuera ya alfabeta, en el que no supiera ya leer.
viejo payaso, pero es cierto, porque, y él también lo decía, si Borges tiene una característica, podrá ser uno de los mayores escritores del siglo XX, pero sin duda es uno de los mayores lectores de la historia de la humanidad. Borges, antes que escritor, era lector, era un devorador de libros, leía todo, lo entendía, lo analizaba, lo desmenuzaba, lo absorbía, lo transformaba, era un lector imparable, era un lector muy, muy poderoso, fascinado con los idiomas. Ahí lo mencionó Terartes en el chat. Él cuenta un libro que son en realidad conferencias, les recomiendo mucho, se llama, tal vez alguien me pueda corregir, pero es 7 noches, es un número de noches, que básicamente es una serie de conferencias que dio en Estados Unidos, una por cada noche, de un libro diferente. En una de esas conversaciones habla sobre la Divina Comedia y él cuenta que él aprendió italiano solo con la Divina Comedia y que aprendió italiano para leer a Dante y que él solito con un ejemplar de la biblioteca en italiano le dio vueltas y vueltas hasta que el dude aprendió italiano. Era un tipo, les digo, era un tensai payasón de las letras. Mostró desde muy joven mucho talento. Empezó a escribir cuentos que publicaban en periódicos locales. Estuvo muy poco tiempo en Argentina en su infancia, porque luego su papá, bueno, y la familia se mudaron a Ginebra, en Europa, porque, y aquí viene como la maldición de Borges, su papá tenía una enfermedad en los ojos que lo estaba encegueciendo. La misma enfermedad, que es una enfermedad congénita, que Borges heredaría más tarde. Ahorita volvemos a ese. Pero viajan a Ginebra, el papá tratando de tratamientos con los doctores más acá, pero pues no logran hacer nada y luego los agarra la Primera Guerra. Bueno, él estudia ya la secundaria, luego su bachillerato. Queda atrapado en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Como están en Ginebra, pues están en territorio neutral, pero se la pasan ahí. Y ahí Borges aprende más idiomas. Era un anglófilo de hueso colorado, es decir, amaba la literatura inglesa y lo inglés, lo británico. Una cosa muy argentina y curiosa porque también tienen el problema con las Malvinas, etc. Es fan de, así como es el mayor lector de Shakespeare, de Byron, así, no inventen, o sea, Borges. Y pues es una persona muy culta, cada vez más erudita, cada vez más intensita también. Ya en su juventud regresa a Argentina, en Buenos Aires, y se integra a la vida cultural. La ciudad funda una revista, se une a otros intelectuales, ya saben, muy también principios del siglo XX, crean una nueva corriente literaria que ahorita no me acuerdo cómo se llama. También se convierte en funcionario del gobierno, se vuelve bibliotecario, se junta con la mera intelectualidad de Buenos Aires, comienza a publicar algunos relatos, algunos cuentos, empieza a publicar sus primeros libros. Como dice Gustavo, se vuelve amigo de las hermanas Ocampo, de Silvina Ocampo, de Bioy Casares. Empieza a crear su círculo intelectual y empieza a publicar sus primeros cuentos. Ahorita vamos de qué van los cuentos de Borges. Déjenme terminarles un poco de contar el perfil. Todo parece ir bien para Borges. Empieza a construir su trayectoria literaria y llega Perones, se convierte en el presidente de Argentina. Y Borges, pues su contexto lo explica, viene de una aristocracia muy acá. Es antiperonista, pero a rajatabla, ¿no? Es súper antiperonista. Se enfrenta un poco como al gobierno y decide renunciar a su cargo de bibliotecario y se marcha, es como que se autoexilia. Así el dude también se siente como Virgilio y se exilia
y pasa una temporada, en lo que dura el peronismo, pasa una temporada viajando por el mundo, en Europa, se vuelve catedrático, lo invitan a Estados Unidos, da conferencias y sus libros empiezan a conocer, en particular sus ficciones. Borges empieza escribiendo poemas, luego escribe cuentos, que es lo que realmente le da como el boom, y nunca escribe novelas. Y hasta él dice que él confiesa que él no tiene el largo aliento de la novela, que para él el cuento es... Luego ocurre los golpes, ya saben, clásicos golpes militares latinoamericanos, y aquí es donde empieza también ese lado de Borges que se vuelve polémico y oscuro. Que Borges era súper pro dictaduras, ¿no? Le encantaba, o sea, pues sí, era pro dictaduras. Cuando es la dictadura de Videla, vuelve Borges a Argentina y además vuelve con todos los honores. Ya para entonces, o sea, Videla lo pone así como... Oh, nuestro mayor poeta, nuestro mayor narrador, literato. Le dan un puesto ahora en la Biblioteca Nacional Argentina. Y ahí ya empieza su desarrollo máximo como escritor, como su gran leyenda. Recibe un premio de Pinochet. Pinochet le da un premio literario como... No sé cómo se llama, pero así como el premio máximo de la literatura chilena y de Latinoamérica. Pinochet le da un premio que Borges recibe muy, muy de buena gana. Y eso marca un poco como la mancha política sobre Borges. Él mismo lo diría más tarde. Y... los Pinocho Awards, exacto. Él mismo lo diría más tarde, y todos lo sabríamos después, que aunque Borges se convirtió en un fenómeno mundial y merecedor sin duda alguna de un premio Nobel, su tendencia a las derechas latinoamericanas y haber recibido la medalla del Pinocho Award, automáticamente él dijo: jamás me van a dar el Nobel, y jamás se lo dieron. Jamás se lo dieron. Era un viejo bastante fascistoide, Borges. O sea, hay que... Cada quien lo suyo. Estando ya como consagrado en esta Argentina, ya convertido en este gran exponente de las letras y de la inventiva. Ahorita hablo un poquito de qué va Borges, que creo que va a ser necesario para entender cómo hay que leer y entender el cuento del Aleph. Pues lo ataca su maldición familiar y empieza a perder la vista. Ya tenía problemas de visión desde antes, pero conforme avanza su edad, progresa su ceguera, al grado de que termina completamente ciego. O sea, Borges se olvida del mundo de las imágenes, lo cual también lo hace más mágico, viejo, sabio, literario de las otras dimensiones. Es casi como este personaje mitológico, como es Tiresias, que es el adivino ciego, justo que le quitan la vista pero puede ver el futuro. Un poco es una especie de... Es una especie de Tiresias Borges, y su ceguera lo hace todavía... Le da un misticismo especial. Saquen a Borges en Planeswalker, exacto. Eso no lo detiene. Empieza a pedir que le lean. Él empieza a pedir que le lean. También es un clasicista absoluto. Borges también dirá en alguna entrevista por ahí: él casi no lee contemporáneos porque dice que no conecta. Es un alma vieja, es un anciano. Por eso digo que no me lo puedo imaginar niño. Y se dedica pues a la literatura del pasado. Pide que le lean mucho tiempo, que le lean y él dicta sus cuentos. Y él dicta sus ensayos, sus críticas, sus escritos. Él los va dictando primero a su mamá. Su mamá vivió como 90 y tantos años y siempre estuvo con él. Tenía una relación como muy cercana con su mamá. Su mamá le lee y su mamá escribe sus cuentos. Y luego se muere la mamá. Para él es como un golpe muy grande. Ya como a los 60 años se casa por primera vez. Su primera esposa era una señora también muy mal encarada, pero dura poco con ella.
Y luego comienza una relación con su secretaria asistente, que es, alguien ya lo mencionaba ahí, María Kodama, que también es, María Kodama es un asunto, pero básicamente ya viejo, tiene 80 y tantos años. Tiene 80 y tantos años y tiene como a su amiga, que luego se vuelve su secretaria, que luego se vuelve su asistente, que luego termina casándose con ella. Porque María Kodama además era una admiradora absoluta de... Y termina casándose con él. Cuando muere Borges... enceguece y su vida se mantiene. Luego ya se enferma, se muere. Y todos los derechos de la obra de Borges son propiedad de María Kodama. Que hasta la fecha sí sigue ahí. Por supuesto que sigue ahí. A menos de que me esté equivocando. Pero ella tiene como... Es la que patrocina, promueve, pero también aglutina la obra de Borges. Ella es la dueña de la obra de Borges y es una mujer bastante complicada, como en ese recelo de guardiana de la obra y que a quién se la presta, a quién no. Ese es otro chisme que podemos guardar para después. ¿Ya se murió María Kodama en el 23? Pues ya. Bueno, gracias por la actualización, Gustavo. Pero pues acaba de morir hace 2 años, muy poquito. Y ahora no sé quién posea la obra de Borges. Pero bueno, el viejo trascendió. Ese es un poco su contexto de él como persona. Pero mucho más interesante que la vida de Borges es la obra de Borges. Son de esos escritores que tienen la... Ya hablamos hace poco de otro, de lo duncesco. Pero es de esos pocos escritores que su estilo, su forma, sus ideas, su manera de escribir, de ver el mundo, de transmitirlo y de representarlo, es tan única que se convierte en un adjetivo, ¿no? Lo borgiano. Lo borgiano es todo un estilo, porque Borges es un escritor único. Yo no he leído nadie que se le... O sea, sí, quienes lo quieran imitar, quienes lo persigan, quienes sean sus herederos, pero Borges es único en su manera. Y es un escritor de erudición y de obsesiones. Hay que pensar, y esto tal vez para entrar en un poco al cuento y tal vez ayude a entenderlo mejor. Hay que entender que Borges es una persona enamorada de las ideas, de la mente, de la abstracción, de la literatura. Poco conectado con la realidad. Para Borges, la realidad desluce frente a la ficción, a la fantasía, a lo que se guarda en la mente, en lo infinito, en lo intrincado, en lo abstracto. Es un escritor muy abstracto. Y como sus abstracciones, tiene como algunos temas recurrentes que hacen este juego de comunicación. Para Borges, los libros, por ejemplo, Borges es un escritor que hace libros que hablan de libros. Porque le gusta, y este es un concepto para el club de hoy, Borges es un escritor metaficcional. Es decir, que construye, ya habíamos hablado de este término, ficciones dentro de las ficciones. Al grado que se hace un juego como de infinitos. Porque para Borges el infinito es el corazón de todo, pero al mismo tiempo es inasible. Es tan grande que no puedes asirlo, no puedes contenerlo. El infinito es una de sus obsesiones. Por eso en sus cuentos, en su obra, siempre hay espejos. Los espejos que duplican hasta el infinito el mundo. Tiene una frase muy famosa, ¿no? Que dice que los espejos le parecen abominables porque reproducen al hombre. Porque después del sexo es la única otra cosa que duplica y reproduce al hombre. Entonces son abominables, los odia. Cuentan que tapaba los espejos en sus casas, pero le fascinaban. Los laberintos también eran una cosa suya. Los laberintos, la posibilidad de perderse, de estar perdido, de no saber qué te espera en cada vuelta. Los universos como paralelos, las posibilidades, las bifurcaciones.
Entonces los laberintos, los espejos, los tigres, como dice Gustavo. Los tigres también tenían una obsesión ahí muy rara con los... dice, no se metía alucinógenos. No creo, ya su mente era bastante locochona. Las cámaras o la pintura, el arte, pero era más un poeta, más que un artista visual, entenderán también. La memoria, uno de sus cuentos más famosos, y que también les recomiendo, se llama Funes el Memorioso, que se trata de un hombre que no puede olvidar. No puede olvidar absolutamente nada, recuerda todo. Lo que lo lleva a un estado de paranoia y de locura. Porque para Borges... Dice, Funes es igual a Borges. Esa es otra de sus obsesiones. También la metaficción de Borges incluye la inserción de Borges. En los mejores, o en casi todos los cuentos de Borges, aparece Borges. Él como personaje que se observa a sí mismo y que es partícipe de estas cosas que le van ocurriendo. Entonces Borges es personaje de sus cuentos y siempre construye estos momentos ambiguos de que no sabes si el que te habla es Borges narrador, Borges personaje, el verdadero Borges. Le encanta falsear. Esto es muy importante. Borges es un troll. Es un troll intelectual. Le gusta escribir en un estilo ensayístico académico. Y eso lo pudieron notar en el cuento. Que hace referencias a otros libros, a otros autores. Pone notas al pie donde explica conexiones. Habla de sabios de la antigüedad. De una enciclopedia que consultó en no sé qué parte. Uno cuando lo lees como, oh Dios mío, no entiendo, son referencias. Si les da un poco de tranquilidad, la mitad de las veces está troleando. Cita y fragmentos, y cuando hace sus referencias, muchas veces esas cosas no existen. Se las está inventando. Pero sabe inventarlas y las cuenta de una manera, y a veces sí las cruza con cosas reales. Entonces, a lo que le interesa a Borges es que la narración, la estructura de sus historias son una madeja. Es un laberinto, es un pequeño laberinto donde te pierdes, te engañas y no encuentras la salida. Plantea a su manera que no hay una verdad. ¿Por qué no hay una verdad? Porque para Borges el lenguaje lo es todo, ¿sí? La escritura lo es todo. Y él es consciente que la escritura y que el lenguaje son un artificio. No hay nada de real en lo que contamos y en lo que decimos. Lo que hacemos los seres humanos monos que cuentan cosas es seleccionar de una manera arbitraria y convenenciera nuestro discurso para darle sentido a una realidad que es superior a nosotros mismos. Entonces es un viejo cínico también. Borges es un viejo cínico. Y para él el mundo es un espejismo. Y la literatura como tal es el mayor de los espejismos. Y también por eso el más glorioso y el más bello. Pero es chispitas a la cara, ¿no? Es una manera de engañarnos, de transformar, de perdernos en nuestra propia existencia. Y es muy troll. Y es muy, muy, muy troll. Así como es, exacto, Gustavo. Chispitas a la cara. Y el viejo era un viejo muy listo y muy erudito. Y conocía miles de autores, conocía miles de poemas, conocía miles de idiomas. Y cuando él teje sus ficciones, introduce cuestiones de la realidad, escribe como si estuviera hablando como un académico, un intelectual, pero también está burlándose, está jugando. También está jugando con el espejismo,
con la maravilla, con el engaño. Es un juego de espejos, de humo. Lo que hace una cosa, la verdad, deliciosa. Leer a Borges es una experiencia. Poca gente escribía como él. Obviamente usa todos sus poderes de conocimiento y erudición. No hay nadie en este mundo, yo creo, aunque tal vez estoy siendo muy atrevido, que pueda leer un cuento de Borges, y no importa que lo hayas leído 10,000 veces, sin encontrar una palabra que no tienes idea qué significa. Porque era un diccionario humano y también le gustaba utilizar las palabras y construirlas y darles forma y buscarlas del sentido oculto. Y a mí me divierte mucho aprender palabras nuevas con Borges. Y en unas situaciones que solo un viejo muy erudito puede saber. Entonces parte del juego, que le sigas la pista. Borges no te va a poner las cosas fáciles nunca. Pero tampoco es tan complicado cuando entiendes que juega y tú tienes que jugar con él. Tienes que jugar con él y tienes que dejarte llevar por su ficción de sí mismo. Su ficción de sí mismo. Porque ¿quién es real? El Borges que escribió, el Borges que aparece en el cuento, el Borges que sale en la tele. ¿Quién es Borges? Dice Gustavo, creo que al Doc le gusta Borges. A mí me gusta mucho Borges, aunque no me gusta su poesía, por ejemplo. No es también de extrañarse que su otro gran libro se llame Ficciones. Es un libro, es un título perfecto para lo que escribe. Entonces, Borges está... Algunos, los gringos, pero como son gringos no les hagamos mucho caso, porque ya sabemos cómo se las gastan. Para los gringos, siempre dicen que Borges es como la semilla del realismo mágico, porque ya saben que ellos creen que lo único que se puede escribir en Latinoamérica es lo que ellos entienden por realismo mágico. Pero en realidad lo que hace Borges es antes de la etiqueta de realismo mágico. Y yo no considero que Borges haga realismo mágico, sino Borges teje ficciones que atraviesan el tiempo, el espacio, el infinito, el pasado, el presente, lo imposible, lo posible, lo real, lo falso, la mentira y la verdad. Es la literatura completa de lo que hace Borges. Y sus temas, además de estas fijaciones, pues tiende a hablar de lo infinito, de lo finito, de lo posible y lo imposible. Tiene un cuento también muy padre que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, que básicamente es un planteamiento de dimensiones paralelas. La idea de... Y también lo junta con cosas históricas y clasicistas. Entonces, de un emperador chino que camina por un camino y luego hay un gaucho en Buenos Aires que pasa por el mismo camino. Y cómo tomar una decisión puede construir un nuevo universo. Tiene otro muy interesante también de que Dios escribe el sentido del universo en las manchas de los jaguares. Entonces hay un estudioso que lleva toda su vida leyendo las manchas en pieles de jaguares, y cuando descubre la epifanía, o sea, sí realmente entiende el sentido de la vida, pero descubre que lleva años encerrado como prisionero en un calabozo, entonces no tiene con quién compartirlo. Entonces cuando piensas, bueno, ¿y entonces tiene algún valor el sentido de la existencia? Otro, como dice Gustavo, es buenísimo, Tlon Uqbar Orbis Tertius. Ese cuento está escrito como si un bibliotecario que está haciendo un inventario en la biblioteca de Buenos Aires y se encuentra un tomo de la biblioteca británica que cuando abre resulta no es la la enciclopedia británica, no es la enciclopedia británica, sino es un libro que en realidad es una serie de enciclopedias que pertenecen a otro mundo, que son el mundo de Tlon Uqbar Orbis Tertius.
Y entonces es un libro que parece que es la Enciclopedia Británica, pero en realidad es un libro que te habla de otro mundo. Otro como Gustavo Pierre Menard, autor del Quijote. La idea de que hay un dude que nunca ha leído el Quijote, pero cuando decide escribir el Quijote, escribe el Quijote palabra por palabra como si se lo estuviera copiando a Cervantes. Entonces es como una idea de que el Quijote ya existe en todos nosotros y que está este Pierre Menard que lo replica. Y además ese libro está escrito de una manera como si fuera un estudio crítico sobre Pierre Menard. Gustavo dice, y el mejor cuento de Borges, La casa de Asterión. Yo también es de mis favoritos. También al ser un viejo intelectual, a veces toma personajes mitológicos y les crea una nueva versión. La casa de Asterión. No les voy a decir de quién, pero básicamente reescribe la historia de un personaje mitológico griego que también es espectacular. Tiene otro que se llama la... Ah, bueno, claro, por supuesto. Otro de los más famosos, la biblioteca... ¿Cómo se llama? Es de... ¿La biblioteca infinita? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Se me está yendo el... Se trata de un universo que es una biblioteca. Y el narrador cuenta que el universo está construido como en hexágonos que contienen la biblioteca de Babel. Ajá, y la biblioteca infinita. Es una biblioteca infinita que contiene en sus libros, que tienen... Todos los libros que existen en esta biblioteca contienen todas las posibles combinaciones de lenguaje. Lo que significa que tú puedes agarrar un tomo y encontrarte la Biblia o la mejor... La de Babel, sí. Que es... Puedes encontrarte el Quijote o el libro que te hable del universo, pero también te puedes encontrar muchos libros que solo son jerigonza, ¿no? O sea, que son galimatías, que solo son letras juntas, porque contiene todas las posibles combinaciones. Porque para Borges es fantástica esta idea de cómo algo finito, como el lenguaje, trata de abarcar lo infinito y nunca lo logra. Hay otro que es la lotería de Babilonia, que se trata como de una civilización antigua que cada determinado año hacen una lotería y se distribuyen los roles de la sociedad. Entonces, a lo mejor tú en esta lotería de Babilonia te tocó ser panadero, entonces tienes que vivir como panadero 3 años. Pero luego, en el siguiente vuelta, te toca asesino. Entonces tienes que ser asesino. Y tiene estos juegos de posibilidades. Básicamente lo que hace es, ¿qué pasa cuando tengo posibilidades infinitas en el universo? Y es genial, es denso, porque insisto, siempre está troleando. Borges siempre está troleando. Y siempre está haciendo pasar una cosa por otra. Es un juego de apariencias, de máscaras, de espejos, de humo y de brillos. Y dejarse llevar por él y por sus ficciones, que están siempre como arraigadas en lo cotidiano. En la Argentina, él escribía en Argentina, ¿no? Las cosas pasaban siempre en Argentina. También tiene toda una... como varios cuentos sobre gauchos que no son tan buenos o no son tan... No es que sean malos, son menos impactantes que los que son más fantásticos. La biblioteca de Babel también tiene la rata con Tiner. Todas las combinaciones posibles están ahí. Y por lo general se considera
que el cuento más borgiano de la obra de Borges es precisamente el que acabamos de leer, el Aleph, que contiene toda esta visión del universo borgiano en un solo relato. Y ahora, espero que esto haya servido un poco para entender qué hace Borges en su obra, por qué hace lo que hace, y tal vez esto les ayude o los invite a mirar el cuento con otros ojos. Dice Vigros, esto es lo más difícil, comenzamos con lo pesado. No diría que el más difícil. Por ejemplo, a mí Las ruinas circulares me parece un cuento mucho más difícil que este. Yo creo que el más sencillo es La casa de Asterión. Y ahora vamos a hablar del Aleph. Les voy a contar un poco de qué va. Vamos a desmenuzar algunas partes. Y un poco lo que pretende. Entonces, el Aleph no es el más pesado de leer, pero sí es el más icónico. Si tú ya leíste este, ya sabes a qué le tiras cuando lees a Borges. Pequeña nota personal. Yo, a lo largo de mi vida, he leído este cuento varias veces. Y cuando yo empecé a leer a Borges, mi cuento favorito era La casa de Asterión. Creo que es el más narrativo, el más claro en su estructura. Y me acuerdo que la primera vez que leí el Aleph, me gustó la idea, pero tal vez me faltaba experiencia, me faltaban más lecturas, más callo. Recuerdo que me impresionó la idea, pero no recuerdo en particular que el cuento me haya gustado mucho en lo que decía. Y así, entonces siempre se mantuvo como, el gran cuento, pero no estaba en mi top de gustos, que no es lo mismo el top de importancia o de valor, etc. Y ahora que lo he releído, ya, como diría la amiga de Sheldon, en mis 50 y tantos años, me fascinó. Me fascinó. Yo creo que nunca me había gustado tanto el Aleph como en esta última. Con esta última lectura. Y que me hace declarar, y aquí ya sí es la polémica, y aquí sí nos podemos agarrar a golpes. Pero creo que es el mejor cuento que hemos leído en este club de lectura. Es un señor cuento, es una genialidad. Entonces, estoy muy impresionado. Me gusta también cómo la literatura te puede dar estos giros y estos los encuentras. ¿Nani? En momentos. O sea, la literatura se reinterpreta y se resignifica cada vez que la enfrentas. Y me dio mucho gusto reencontrarme con este cuento y quererlo como tal vez no lo quería antes. Antes lo respetaba y ahora estoy muy sorprendido en lo mucho que me gustó. Su construcción, sus personajes, sus imágenes, su poesía, su ritmo. Tal vez esto ya es por viejo lobo de mar y tal vez me van a decir que qué demonios. Yo me acordaba que era un cuento un poco que me parecía lento, o sea, como de lento desarrollo. Y ahora se me fue como agua. Se fue como, para mí se fue como agua. Fue como de, lo leí en un ratitito y quería más. Pero bueno, ¿de qué va Aleph? ¿De qué va el Aleph? El Aleph es narrado por Borges en una estructura también ambigua.
Porque por momentos parece simplemente una narración imparcial, pero luego nos damos cuenta que es como una carta que le está escribiendo a alguien, contándole esta aventura. Y comienza hablándonos nuevamente el tiempo, una de las fijaciones de Borges, que me parece una escena bellísima. Simplemente va Borges caminando y se da cuenta y se acuerda de su amiga, o su amiga, su crush, su novia. Nunca es muy claro, pero es una mujer a la que admira, a la que lleva como frecuentando, que es Beatriz Viterbo, que ha muerto. Ahora, Beatriz, se llama Beatriz, por supuesto que no se llama Beatriz nomás porque se llama Beatriz. Todos sabemos quién es la Beatriz. Y se decían como que la quiso pero no lo peló, ¿no? Sí, es probable, como que él la andaba persiguiendo o cortejando, pero nunca se realizó, por lo que es completamente natural que se llame Beatriz. Les digo, en Borges hay que andar buscando todas estos asuntos. No se llama Beatriz porque qué bonito nombre, es porque Beatriz es la Beatriz de Dante, ¿no? La que persigues, la que ya no está, la que te espera del otro lado. Y él habla de cómo va pasando por la calle y ve que han cambiado la publicidad en la calle, y le llega este pensamiento de que el tiempo continúa, la vida sigue, el tiempo es lineal y absoluto, y que así como esos publicidad de cigarros se ha renovado, Beatriz Viterbo está quedando atrás, ¿no? Se va quedando atrás, se va quedando atrás, y su recuerdo de Beatriz como que lo obliga el haberla amado, o sea, es como perseguir ese recuerdo. Ya me dice Dante, oye, inventa tu propia musa. Y Borges, como en este acto consciente y deliberado de no olvidar a Beatriz, aunque el mundo parezca olvidarla, se hace de la tradición, la afición de visitar periódicamente la casa donde vivía Beatriz con su familia, donde aún viven el padre de ella y su primo, que es el otro personaje de la historia, que es Carlos Argentino Daneri. Que Carlos Argentino también, esto va a tener sentido porque este personaje le ayuda a Borges a hacer una crítica muy fuerte de un tipo de personas. Y el cuento se desarrolla como a Borges le gusta ir a esta casa porque ahí están todavía las fotos de Beatriz, recordarla. Y pues se ve en la obligación de tratar con el primo, a quien detesta, ¿no? A quien le parece la persona más horrible y antipática del mundo. ¿Y quién es este Carlos Argentino? Es un poeta mediocre. Es un escritor wannabe. Es un tipo petulante, con muchas ínfulas de grandeza. Y pues que tiene conexiones y un ego bastante inflado. Y en estas como visitas que tienen entre ellos, Carlos Argentino en algún momento le revela a Borges, que también es escritor, le revela que está escribiendo un poema absoluto. Básicamente lo que Carlos quiere hacer es escribir el poema de los poemas, y es un poema que abarque todo el mundo, todo el planeta, ¿no? Que abarque toda la historia de la humanidad y todos los lugares que existen en el planeta Tierra. Y obliga a Borges
a escuchar fragmentos de este poema que podemos leer. Y también, no solo eso, Carlos Argentino tiene... Exacto, Cian, su poema se llama La Tierra. Carlos Argentino tiene además el mal gusto y la tendencia de leerle a Borges sus fragmentos y luego explicárselos. Y explicarle por qué es una genialidad. Es como, mira Borges, yo escribí esto y ahora te voy a explicar por qué eso es la cosa más maravillosa. Dice, tratas mucho amor por la Beatriz para soportar al primo norteño. Sí, también eso es interesante. Y poco a poco, en estas como visitas, nos vamos enterando. Bueno, por un lado, Borges se está burlando de los poetas wannabe y a los escritores presuntuosos y sin talento de su época. Y a los que considera sin talento y con egos muy grandes. Y vemos fragmentos del poema y son muy gordo inmundo los poemas, ¿no? Como dice Gustavo, hace referencia a Homero, a Hesíodo, y además el Carlos se las explica a Borges. Y es chistoso porque yo diría, no sé si ahí qué tan consciente o qué tan... la sátira qué tanta es propia. Pero a mí los poemas de Carlos Argentino me recuerdan los poemas de Borges. A mí por eso no me gustan los poemas de Borges. Porque son como muy intelectualoides. Y muy como de, mira, quiero meter mi referencia clásica a fuerzas. Y aquí el mismo Borges se burla, se está burlando de esos fragmentos. Dice Trates, Carlos en realidad es Borges, pero en versión poeta. Lo cual es probable, porque insisto, juego de espejos. Es Borges multiplicado al infinito. El caso es que el mismo Carlos Argentino insiste que va a escribir esta obra monumental y absoluta que va a abarcar toda la realidad del universo. Y obliga a Borges a que vaya a hablar con otros escritores y otros editores. Como que lo utiliza de pelele para que le publiquen, para que le prologuen ese poema que está en construcción. Y que a los ojos de Borges parece que nunca lo va a acabar. Porque es como, ya por Dios, que deje de leerme su poema horrible. Por favor, que me suélteme, señor. Y tiene unos comentarios muy chistosos. Les voy a leer un fragmento que me gustó mucho. Después de que Carlos le hace una explicación gigantesca de que... Y además Carlos insiste que él es un gran poeta. Y aquí hay un fragmento que me gustó. Me hizo reír, la verdad. Me hizo sonreírme. Dice Borges, como con ironía al escuchar al primo. Dice... Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía, estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para los otros. Y es como de viejo canijo, es viejo agudo, viejo es como... Estás chido, Borges, estás chido, es muy bueno, es muy divertido. Y en esas están, ¿no? Están como en esas... Exacto, Zapato. Se podría aplicar esa misma frase al arte conceptual y a muchas otras cosas. Y en esas están cuando ya Borges está harto del Carlos, pero un día pues recibe una llamada así como... Porque resulta... y en todo este tiempo Carlos ha querido vivir en la misma casa. Y al parecer los verdaderos propietarios de la casa la van a demoler para ampliar su heladería, confitería. Y el Carlos entra en pánico porque necesita la casa. Porque si no tiene la casa, no va a poder terminar su poema genial y maravilloso. Y Borges es como, ¿y qué importa la casa? Y Carlos le confiesa su gran secreto.
Y es que le dice que en el sótano de la casa hay un Aleph. ¿Qué es el Aleph? Es un punto del universo en el que convergen todos los puntos del universo. Es decir, un solo lugar que te permite ver todos los lugares en todas partes al mismo tiempo. Borges asume que Carlos está loco, pero se siente atraído por la curiosidad, porque eso es imposible. Pero esto explica también por qué. Esto explica por qué el Carlos está escribiendo ese poema del absoluto. Porque básicamente se está robando lo que ve en el Aleph. O sea, también es una crítica. Lo que también Borges ahí lo que está diciendo entre líneas es: puedes tener la visión del universo y aún así puedes ser incapaz de tener talento para decir algo al respecto de él. Pero termina yendo a la casa y ya le confiesa a Carlos que encontró el Aleph en algún momento de su infancia y que desde entonces pues se mete a mirar el universo y de ahí saca como su inspiración. Obviamente Borges lo trata de loco. Y Borges baja al sótano, lo acuestan ahí abajo de una escalera y está ahí como de: estoy perdiendo mi tiempo. Hasta está pensando si no lo quiere matar el otro viejo loco. F de qué, Big Roses, ¿me morí? O... Dice: Cian solo se quedaba con lo superficial, aún teniendo una ventana al universo, su obra era pura palabrería. Exactamente, Cian, exactamente. Tenía el universo y no podía decir nada. Era un banal, era un estúpido. Y está ahí como esperando un momento, cuando de pronto Borges ve el Aleph. Y es que me dan ganas hasta de leerlo, amigos. Pero lo que hace Borges en estas 2 paginitas es impresionante. O sea, es fuera de serie. Es una cosa fuera de serie. Porque lo que está haciendo aquí Borges es plantear una paradoja. ¿Cómo describes el infinito? ¿Cómo describes el infinito? Es imposible. El lenguaje, la literatura, las palabras, la poesía no alcanzan para expresar el todo, que es lo que está viendo. Y si algún día están de ociosos, si algún día quieren ponerse creativos y desafiantes, traten de imaginar el infinito y escribirlo. Todo al mismo tiempo, en todas partes. O sea, es imposible, de entrada es imposible. Pero la manera en que lo hace Borges es como de Dios santo. Es como ver todo al mismo tiempo en todas partes. Y esto habla de un talento muy especial. Yo no sé cómo alguien hasta la fecha... No me puedo imaginar cómo fue escribir esto. Y es cortito. Y me impresionó mucho ahorita que lo leí. Ya lo había leído, pero... A ver, ¿quieren que se los lea? ¿No les molesta que se los lea? Aunque este club de lectura va a durar 6 horas. Para los que tal vez no lo leyeron, no le voy a hacer justicia. También debo decir que Borges
Es de esos escritores que funcionan más leyéndolos tú que en voz alta. Pero chequen lo que dice y díganme si no estamos hablando de una cosa espectacular. Dice, estoy leyendo a Borges. Dice: arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de 4 caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías alguna relación deben tener con el Aleph. Aquí apenas está preparando, tratando de buscar esas ideas en la literatura, en la mitología, como ¿qué referencias tengo para narrar al infinito? No hay muchas. Y dice: quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Lo que les digo, para Borges la literatura es falsedad, es espejismo. Por lo demás, el problema central es irresoluble: la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. Es imposible. Que sea finito la enumeración que está a punto de hacer va en contra de lo que vio, que lo que vio no tenía final. Y aquí es donde empieza. Eso es como el preludio de él tratando de darle forma. Y aquí es donde empieza la descripción así maravillosa. En ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Y agárrense, aquí viene lo bueno. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi la muchedumbre de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda. Donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro
que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, las cartas obscenas, increíbles, preciosas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Se está viendo a la muerta. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi el Aleph, la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, y agárrense, vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. Y es como de, no inventes, viejo Borges. Es vertiginoso cómo lo cuenta. Y ese momento, nada inocente. Vi tu cara. ¿La cara de quién? ¿De la persona a la que le escribe la carta? Sí. Pero también vio nuestra cara. O sea, en ese momento es la metaficción. Se rompe la barrera. Porque vi tu jeta, exacto. Porque estamos metidos en esta narración absorbente y absoluta. Y sabemos, por la fuerza de sus palabras, que nosotros somos parte de ese infinito. Y cuando dice vi tu cara, es imposible no decir, está hablando de mí. O sea, Borges está hablando de mí, de yo que estoy leyendo sus palabras. Vio mi cara así, así. Es un fragmento. Es un fragmento muy fuerte. Es en serio. Me emocionó mucho esta vez que lo leí. Fue como dije, este viejo zorro maldito ciego. Es como, no inventes. Es un maestro, es un genio. Y lo que pasa, y es el final del cuento, el impacto de haber visto todo. Y el miedo. Dice, ese fue un momento Mónica literario, exacto. Y además te lo mete de pronto y es como, ¡ah, hijo! Me vio a mí. Y de alguna manera tú estás también ahí en el Aleph. Entonces, a mí me parece impresionante y no, o sea, no por nada es quien es. Pero este viejo ladino narró lo inenarrable, narró el infinito. O sea, narró el infinito. Y es como de, ¡ah! ¿Cómo le ganas a eso? ¿Cómo le ganas a eso? Hasta a Mónica se le cayeron los chones. Sí, sí. Y queda con un desasosiego terrible. Y en un acto como de dolor, de venganza, cuando ya se encuentra al Carlos Argentino, primero le dice que sí lo vio, y después le dice como de, no, olvídate, no había nada, es una tontería, bye, y como que lo ningunea, y se va, y ya no puede volver, y leo el final, ¿no?
les leo el final del cuento. Que dice, ya cuando le dice... Que le dice al Carlos argentino como de... Neta, no tiene importancia, es como cualquier cosa, muy bonito tu puerta dimensional, me vale gorro. Dice... En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras, porque todavía está en el influjo de haberlo visto todo. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme. Temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. ¿No? Que también es una maldición haberlo visto todo. Haberlo visto todo le quita la ilusión a la vida, ¿no? Ya lo viste todo. ¿Ya qué más puedes hacer? Y es sorprendente que mientras Borges lo ve como una maldición y solo quiere que el olvido le regrese su humanidad, el inútil del Carlos ha visto todo y no ha visto nada, ¿no? De alguna manera ha sido ciego ante la infinitud. Y ya cierra nada más como con unas notas al pie y un momento, un epílogo muy borgiano, una postdata muy erudita, donde por un lado nos cuenta que al final del día que demolieron la casa y el Aleph, pero que con lo que consiguió de su poema y sus contactos, al Carlos argentino le dieron el premio nacional le dieron el premio nacional de literatura. Y él a Borges no ganó nada. ¿No? Entonces un poco como de... Hasta mediocre, ¿no? Y luego se avienta un momento preguntándose si lo que vio, ya con una especie de academicismo, con más distancia, si lo que vio fue el verdadero Aleph o existen otros Aleph. Y ya se avienta un relatito así muy intelectualoide de otros Aleph. Y dónde está el verdadero, que probablemente está dentro de una columna de un templo, que nadie puede ver pero todos pueden escuchar. Y nos deja con esa sensación de asombro y de maravilla. Dice, habla de Pedro Enrique Sureña, soy su fan. Sí, hace aquí sus juegos, ¿no? También de personajes reales. Les digo, vuelve a este juego de mezclar la realidad con la ficción. Pero ese es el Aleph. Y la vida sigue y Borges continúa, Borges personaje, y nos deja con este sabor extraño de qué fue lo que vimos, qué significó. Y al final del día, si el infinito puede ser contenido y puede ser apreciado. Y es lo más borgiano que hay. Esto es Borges, no hay respuesta, solo dudas, solo cuestiones. Y fue el Aleph, de eso se trata. Ahora la pregunta es, ¿este relato, estas impresiones personales, este contexto, les ha servido para reconsiderar o ver de una manera el cuento? ¿Les gusta más? ¿Les gusta menos? ¿Lo odian? ¿Lo aman? Del Aleph. Es momento de que ustedes tomen la palabra y escuchemos lo que tengan que decir. También si quieren decir algo en contra, o si pudieron terminar el cuento, si no pudieron, si tuvieron problemas, todo se vale. Aquí en el chat o en los textos. ¿Alguien quiere empezar? ¿Alguien desearía que leyera o escucháramos lo suyo primero? Es el momento donde el maestro dice, ¿quién quiere pasar? Yami dice, Duda Doc, sus cuentos están adaptados. Francamente me esperaba una marabunta de voceos o acentuaciones argentinas. Tengo entendido que se han tratado de hacer una que otra adaptación, pero nunca se ha logrado nada. Es que ¿cómo adaptas esto? Y que tenga el mismo efecto. Y que tenga el mismo feeling.
no es fácil. No hay adaptaciones muy famosas. Aunque luego Borges sí escribió algunos guiones para cine. Hay películas escritas por Borges y así. Pero no es una adaptación directa de sus cuentos. Dice Sean, yo sí hice mi tarea, pero no tengo mi compu a la mano. ¿La puedo enviar mañana? O sea, puedes ponerla, pero pues ya, la leeríamos aparte, Sean. Dice Gustavo, yo. A ver, Gustavo, el artífice de esto, aunque diga que no. A ver. Esto que voy a leer es lo que dice Gustavo. Hola, buenas noches a todos. Iniciaré aclarando que creo que ese cuento no lo propuse yo. Bueno, voy a saltarme esa parte, ya lo contamos al principio. Dice: del lado de helado la funa, el Aleph no es mi cuento favorito de Borges, pero sí uno de mis favoritos. Desde que lo leí por primera vez, miré al vacío y abracé a mi gata. Desde ahí mi gata tiene que soportarme leyendo poesía de Borges en voz alta por las noches. Pasando al cuento, un tema que me encanta es querer abarcar y trasladar el universo al lenguaje, como el poema del cuento o el mismo Borges describiendo el Aleph. Creo que siempre se va a fracasar por los límites del lenguaje, pero me apasiona mucho ese tipo de ideas. Por otro lado, si es que en algún momento alcanzamos a divisar una pizca del universo, lo vamos a olvidar, como le sucedió al protagonista con lo que vio en Aleph y con Beatriz Viterbo. Y es parte de la vida olvidar cosas que sabes que en algún momento estuvieron en tu memoria. Es increíble, jaja. O si no, no nos pasaría lo de Funes, el memorioso, referencia, ¿no? Bueno. Y ya, todos vamos a olvidar. Luego nos vamos a morir y nos van a olvidar. Fin. Por cierto, es gracioso que el Borges del cuento es el mismo viejo payaso de la realidad. Al parecer Borges tenía muy claro quién era. Y lo de tirarle tanto hate a Carlos Argentino es muy divertido. Sobre todo cuando le dice que no vio el Aleph y que básicamente está loco, jaja. Y pareciese que cuando le tira al poema de Carlos Argentino, Borges está echando tierra a su misma poesía. Perdón, lo último, del cuento salía un ensayo. ¿O acaso es un ensayo disfrazado de cuento? Chan, chan, chan. Muchas gracias por abrir el espacio del club y muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de leer a Borges. Brillitos. Muchas gracias, Gustavo. Y sí, sin duda, yo también creo que Carlos Argentino es una burla a los poetas mediocres, pero también es un Borges duplicado. Pero es que todo lo borgiano es Borges, dice Pauper. ¿Carlos Argentino es personaje o solo de ficción? Es solo ficcional. Pero en el mundo de Borges, lo que es ficcional luego no lo es. Y así funciona. Pero... exacto, Terartes. Todo lo borgiano puede ser todo o nada a la vez. Y es muy interesante. Y muchas gracias, Gustavo, por la recomendación. Si es que fuiste tú. Bueno, por lo menos tú recomendaste a Borges. Tal vez no este cuento. Y gracias por tu participación de este club. ¿Alguien más quiere que lo leamos aquí? Dice Terartes, muchas veces los cuentos de Borges son gente mirando al infinito y pensando cosas, jajaja. Y sí, no hay mentira en ello. A ver, Bofitos nos escribe aquí en el chat y dice: mis pensamientos cuando lo leí fueron: wow, Borges escribe muy bien, qué maravilloso es el idioma español, ¿de verdad era necesario meter tantas referencias? Sí, ya entendí que eres muy culto, pero en general fue un gusto leerlo. Se nota cuando un escritor está clavado con el lenguaje. Disfruté mucho más la prosa que la trama. Shout out al diccionario del Kindle. Sí. Y en realidad, luego las tramas de Borges son relativamente simples, pero encierran el infinito. Y el lenguaje es... a mí me encanta leer como estos escritores en español, que no solamente son escritores porque escriben cosas, sino porque son poetas del lenguaje. O sea, un español así de bello se disfruta. Por eso se disfruta Cortázar, por eso se disfruta García Márquez. Te guste luego o no te guste lo que cuentan, el simple influjo de sus palabras sí está muy, muy loco. A ver, Terartes.
Terartes, déjame descargar el trabajo de Terartes. El trabajo, ya estamos en la escuela. A ver, esto que voy a leer es de... Terartes. Dice: mi primer contacto con Borges fue con un profesor de física, al cual de hecho apodamos Borges por su alta devoción absoluta al escritor, y en su momento nos recomendó leer La Biblioteca de Babel. Cuento que me voló por completo la cabeza. Esa finura del Segatón por retratar los espacios de formas tan precisas y a la vez borrosas, conceptos complejos que se narraban en cuestión de unas cuantas frases, solo para pasar al siguiente como si lo anterior fuera nada, y definitivamente una escritura muy bien hilada que da vértigo de lo poco que sabes sobre el mundo y las palabras. Como buen adolescente sin rumbo y sin personalidad, me volqué por completo a seguir explorando la mitología de Borges, así que tarde o temprano caí en las garras del Aleph y de nuevo me rompió la cabeza. Curiosamente me pareció un poco más difícil leerlo ahora que hace tanto, o tal vez mi atención solo estaba puesta en esa esfera de unos 2-3 centímetros que contiene la infinidad, y me parecía un concepto de lo más interesante, todo el todo de todo atrapado bajo un escalón. Pero ahora, con la edad, vejez, tal vez incluso el cansancio, me reencuentro con este cuento al que tenía cariño y me encontré con un pedantesco fárrago. ¡Wow! Tuviste exactamente el efecto contrario que yo. Descubrí que realmente solo recordaba el cuento por la maravilla del Aleph. Me hizo preguntarme si realmente el cuento era algo que valía la pena por su totalidad, o solo por un concepto curioso que se menciona casi al final y que realmente ni importa. Toda la verborrea de un aspirante a poeta que trata de retratar el mundo fue algo que no me conquistó, y probablemente es el chiste de la obra, ya que hasta el personaje del mismo Borges no para decir que sus escritos son demasiado pomposos, enredados y escritos con las patas. Un pequeño guiño a que Carlos vio el Aleph y al quedar maravillado le intenta sacar provecho retratando todo lo que vio, pero fallando estrepitosamente al no masticar nada de lo visto y en su lugar redactar un vómito verbal, intentando dotar cada sílaba y rima de un poema con significado milenario y cada palabra de tener una nota al pie de página. Me gusta esa burla que el mismo Borges realiza a estos intelectuales que bombardean sus escritos con conceptos inentendibles, dotando a la obra de una aura semidivina, un supuesto y falso Aleph. Lo que ya no me gusta, y veo como una constante en algunos de los cuentos que hemos leído, es bombardear al lector con esas palabras inentendibles e indescifrables donde debes tener un Aleph a un lado o te pierdes 3/4 del párrafo. Que Borges construya un Uroboros que devora y critica la figura de los intelectuales y los académicos, pero a su vez trayendo en su crítica las mismas palabras y estructuras que él mismo intenta criticar, es mi principal problema. Pero también quiero comentar que esto no los detenga de leer otros cuentos de Borges, porque si bien su explicación sobre los sonetos, las rimas y las referencias de alta cultura abundan en su obra, también es cierto que el Borges del que yo me enamoré es uno que planta infinitos dentro de infinitos, mundos que se construyen y se desdibujan en un par de líneas. Es capaz de pintar mundos y situaciones que nunca le he leído a nadie más, y la comparación más adecuada, de hecho, probablemente sea toda la tercera temporada de Twin Peaks, donde situaciones simples o cotidianas son transmutadas a sinsentidos o sueños. Y es que después de leer el cuento por 4 veces y escucharlo 2, pensé que mi cariño a Borges era vacuo y solo quería montarme en el cima de yo ya leía a Borges. Así que regresé a la Biblioteca de Babel y las ruinas circulares y volví a caer en esos mundos mágicos destruidos sin sentido. Volví a caer en el Borges que sí me gusta y su palabrería que en lugar de confundirme me adentra y atrapa como la seda. Muchísimas gracias, Terartes, muy interesante como tu interpretación. Ahora tal vez te faltan 10 años más para que llegues a la parte de viejitos como yo. Pero es interesante también, les digo, cómo la literatura te atrapa en distintos momentos y esos distintos momentos revelan facetas no solamente que están en la obra, sino en uno mismo. Porque hay cosas que en un momento te gustan, en otros no, te parecen pesadas, luego ligeras. Es lo maravilloso de la literatura no está fija, no se acaba. Puedes leer el mismo libro 70 veces y no es el mismo libro, ni tú eres el mismo lector. Entonces, es un juego, es un juego.
Y muchas gracias, Terartes. Gracias por tu lectura y tu análisis. Dice... ¿Quién sigue? ¿Alguien? Tengo aquí... A ver, ahorita les digo a quiénes tengo. Tengo a Yami, a Wolf, a Big Roses y a Ceras Victoria. ¿Quién sigue? ¿Big Roses? Ok. Esto que voy a leer son las palabras de Big Roses. Dice: en las primeras páginas del cuento, la narración se vuelve densa debido al lenguaje abrumador de Carlos, tocayo, quien hace alarde de una erudición literaria, poética y artística que, lejos de clarificar, satura al lector con un exceso de referencias. Esto despierta la sospecha de que sus palabras solo son una verborrea pedante. Al mismo tiempo, el relato introduce al protagonista, una figura que comparte nombre con el propio Borges, revelando aspectos de su personalidad y emociones a través de su rutina anual de visitas a la muerte de Beatriz Viterbo, un amor no correspondido. El cuento toma un giro con la aparición del Aleph, un punto que contiene todos los puntos y permite ver el infinito. Lo comparo con términos poéticos a mirar la cara de Dios y que te devuelva la mirada. Es aquí donde cobra sentido la posible transformación intelectual de Carlos. Su cercanía cotidiana al Aleph podría haber expandido su mente, lo que explicaría su peculiar forma de expresarse, en contraste con Borges, que solo lo contempla una vez y de forma limitada, sin darle... Ah, mira, como que tú lo entendiste, o sea, como de otra manera, ¿no? Tu interpretación es que no es que sea un pedante, sino que se ha abierto su mente. Dice: el Aleph para mí representa una alegoría de la creatividad, la inspiración y el talento. Ambos personajes, luego de haber estado en contacto con él, participan de un concurso literario, con Carlos obteniendo reconocimiento y Borges quedando en los últimos. Este hecho da pie a dos interpretaciones. Primera, crítica al sistema literario. Si asumimos que las palabras de Carlos son meramente pedantes, el cuento puede leerse como una sátira hacia el mundo editorial y académico, donde a menudo se premia la adulación vacía y las formas sobre el fondo, relegando a verdaderos escritores al olvido. Sería entonces una denuncia al sistema que recompensa la apariencia más que la profundidad. Segunda posibilidad, reflexión sobre la expresión artística. En una lectura más simbólica y emocional, ambos escritores pasan por procesos similares de duelo e inspiración, pero alcanzan resultados distintos. Esto sugiere que cada individuo canaliza el arte de forma única y que el reconocimiento extremo no siempre guarda relación con la autenticidad de la experiencia vivida. La diferencia entre ambos radica no en lo que vieron, sino en cómo lograron o no traducirlo a su obra. La escena final refuerza esta segunda lectura. Borges comienza a olvidar fragmentos de lo que vio, incluida la imagen de Beatriz. Esta pérdida progresiva puede interpretarse como una advertencia sobre la fragilidad del recuerdo y la inspiración. Aquello que no se transforma en creación y comunicación se desvanece, quedando atrapado en la mente como un eco y perdiéndose gradualmente. Ah, mira la interpretación. Muchas gracias, Big Roses. Y tu interpretación tiene otras notas, ¿no? Como más vaciadas como al infinito, también como fuente de inspiración y qué haces con él y a dónde lo llevas y a dónde lo arrastras. Está interesante. Es otra manera también de abordar el cuento, dice Virus. Es que es tocayo, me proyecté. ¿Tú te sentías Carlos Argentino? Que ya hasta me lo imagino con un bigotito pedante. Sí. Muchas gracias, Big Roses. ¿Alguien más de los que esté aquí? Si no, procedo. Tengo a Yami, a Wolf y a Ceras, que dejó un audio. ¿Hay alguien aquí o me lanzo a discreción? Déjenme tomar tantita agüita. Wolf. Ok. Esto que voy a leer son las palabras de Wolf,
que dice así. Al terminar de leer el Aleph, solo pude sentir la confusión y el olvido que siente el protagonista tiempo después de ver el Aleph. La primera parte se encuentra llena de los sentimientos no correspondidos que tiene Borges por Beatriz. Su rutina anual de su duelo acompañada de una abrumadora carga de lenguaje que en mi ignorancia supongo deben ser referencias. La verdad yo también lo daría argentino si me hiciera pensar tanto. También le jodería su Aleph psicotrópico como le hizo Borges. Para terminar solo, puedo decir que a mí no me engaña el Borges de la historia. Dentro del Aleph conoció la verdad y decidió recomendarle a Argentino que se fuera para que tiraran la casa, dejar atrás el recuerdo de Beatriz y partir en búsqueda de la piedra filosofal y salvar a Mestris con poesía y literatura. ¿Esa es tu versión, Wolf? ¿Esa es tu versión del cuento? Pero aquí, bueno, tú marcas algo que no habíamos considerado, contemplado, no habíamos hablado mucho. Y también hay una cuestión de un duelo, ¿no? De alguna manera, tanto Borges como Carlos pues tenían un enamoramiento por Beatriz, lo que se revela cuando Borges ve las cartas que Beatriz le escribió a Carlos. Se revela que entre ellos había ahí una historia de amor. Y también puede ser un poco, y eso me hace pensar que cuando hay una parte cuando Carlos le dice a Borges que baje al sótano a ver, y por un momento Borges como que se resiste. Carlos le dice, para que veas a Beatriz también, a todas las Beatrices y todo, o sea, y ahí también hay como una complicidad, y también te hace pensar si también no sirve como su proceso de duelo, tirar o no el Aleph, dejar de verlos, que además puedes ver el cadáver, bueno, lo que queda, la reliquia de Beatriz, según lo que nos dice, y ambos hombres seguramente es algo que contemplan en el infinito. Ahí hay otro subtema, tal vez no se desarrolla en el cuento al máximo, pero que también está presente. Muchas gracias, Wolf. A ver. Voy a leer lo de Yami. Dice Delartes, sí, pasa casi 20 años yendo a la casa, what the fuck. Big Roses, así es como me atrapó, no se meta al sótano del dog. ¿Quieren ver el Aleph? Mira, hay un Aleph aquí abajo y luego echas llaves y cadenas. A ver, esto es de Yami, que dice: me prolongué y después me llegaron asuntos laborales y me fue un poco el avión de lo que quería decir. No te preocupes, Yami. Ok. Esto es lo que escribió Yami. Creo que es una forma bastante hardcore de regresar para alguien que no ha leído un libro de relatos o cuentos del 2010, pero no lo noté imposible, simplemente resalta la falta de práctica de mi parte. Lamentablemente mi carrera profesional no se relacionaba demasiado con dicho tipo de lecturas y uno se distrae con muchos temas. Ciertamente escuché el nombre del autor en varias ocasiones, lo de siempre, gran autor, de los grandes, esencial y demás, pero francamente nunca me había tomado la molestia de investigarlo un poco. Pero con el Aleph me doy cuenta de que al momento de escribirlo Borges ya tenía bastante de su trayectoria de escritor. Quizá cuando iba como a la mitad de la lectura hubo un detalle que me llamó la atención y que no se había aclarado del todo. ¿Quién era el que nos narraba la historia? Y un par de párrafos justo lo menciona, Borges. Ignoro el tipo de narrativa que realice en el resto de sus obras, pero ¿acaso hace autoinserción en todas ellas? ¿O esta fue en ocasión única? ¿O quizás simplemente fue una coincidencia? No, es borgiano. Ser parte de su obra es Borges Time. Dice, respecto al relato, es interesante el punto principal. Quizá tarda un poquito en llegar y explicar ese elemento metafísico que con lo que se conoce actualmente es imposible, aunque tampoco se descarta que sea algo que haya pasado en la mente del protagonista. De cualquier forma, el preámbulo no se me hizo interesante. Siento como si el autor simplemente quisiera decir, mírenme, sé esto y sé esto. Además, las conversaciones con el primo hermano de su pareja se me hacían forzadas.
como esos incómodos con ese familiar que te cae mal. En fin, quizá ambos estén locos. Pero no, de eso se trata, Yami, justo. Esa incomodidad, esa... hay un momento que también me gusta, es como hasta gracioso. Porque Borges no te dice de inmediato que odia al primo, sino hasta que le pide el favor de que hable con otro dude. Y es así como de, y cuando me despedí, es como porque siempre nos hemos detestado, o sea, se detestan los dos hombres. Y es, ok, eso cobra sentido y resignifica como las conversaciones anteriores. Dice Big Roses, cuando suba esto a YouTube, póngale el Borges más Borges de los Borges. Sí, les voy a empezar a poner títulos más locochones. Y para terminar, vamos a escuchar el audio de Ceras, que estaba aquí hace rato, yo creo que ya se fue, pero vamos a escuchar y con ella terminamos la sección de comentarios. A menos que alguien quiera decir algo más, puede ponerlo en el chat, siéntanse libres. A ver, esto es lo de Ceras. Hola amigos, aquí Ceras Victoria reportándose para el club de lectura con mi opinión sobre el cuento de El Aleph. Híjole, la verdad fue una lectura bien difícil para mí, y nada más lo pude leer una vez. Entonces, ustedes me dirán si me equivoco o no, o si me disocié bastante durante mi lectura, pero ¿me gustó? Sí. ¿Fue complicado de entender? Sí. Pero creo que me disocié porque empecé a imaginarme los escenarios, sobre todo el personaje principal. A mí me quedó claro que estaba súper enamorado de Beatriz, si no, no le veo ninguna otra explicación de por qué seguiría visitando su casa después de su muerte, la casa donde vivía ahora su padre y su primo, y cómo emprende el protagonista este encuentro con el primo de Beatriz, que era el personaje de... ¿cómo se llamaba? ¿Argentino? Tenía algo de argentino en su nombre. Entonces, especialmente la parte donde se empiezan a conocer y empieza a describir el poema que está escribiendo el otro personaje, y ahí es donde nos damos cuenta de todo el conocimiento literario que tiene Borges, porque como que empieza a dar una explicación del por qué el poema de argentino apesta, pero como con todas las connotaciones del por qué un poema no debería de tener esto, no debería de tener lo otro. Y a mí me dio la impresión de que obviamente el personaje principal lo odia al otro, que es argentino. Y conforme va pasando la historia, pues también caigo en cuenta de que lo odia al nivel que lo cree loco cuando le empieza a platicar qué es el Aleph. Y cuando él mismo se da cuenta de lo que es el Aleph, no quiero hacer mucho spoiler, pero me encanta la reacción del personaje principal, cuando después de haber visto el Aleph, sale con una actitud arrogante de, sí, 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 muy bonito. Y cuando el otro personaje argentino le pregunta que cuáles son sus impresiones o qué fue, cómo fue su experiencia cuando vivió esa parte de ver el Aleph, y él nada más responde así como que casi acomodándose el cuello de su camisa así sin darle mayor importancia y con mucha indiferencia de, sí, 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 muy bonito, tal vez te vendría bien un retiro. Entonces, me voló la cabeza, me encantó su actitud. Me gustó mucho el cuento en resumen, y como siempre, para tratar de no hacer mis reseñas muy largas, aquí queda mi opinión. Podría decir mucho, podría decir menos, pero por ahora eso es lo que tengo. Saludos a todos, que estén muy bien. Bye bye. Muchas gracias, Eras. Sí, 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 no, la relación entre Borges y el primo argentino, bueno, Carlos Argentino, está divertida. Es que Borges es un viejo serio, vetusto y sí, algo pedante, pero también es un viejo divertido. También es un viejo ingenioso. Vean sus entrevistas. Vean sus entrevistas. Era un viejo payaso, pero con encanto. Es interesante verlo. Es un personaje que vale la pena darle un vistazo. Pero pues con esto terminamos el club de lectura
dedicado a Borges. Muchísimas gracias a los que han participado, a los que escuchan esto en el futuro. Como siempre, solo es posible gracias a su participación y a su apoyo que hace posibles estos clubs. Entonces, muchísimas gracias, fanfarria. Y para los que están viendo esto en el futuro, recuerden darle like, suscribirse. Y si quieren participar en futuros clubes de lectura, vayan al Discord y al canal de Twitch. Están las ligas en la caja de este video, de la descripción. Y nos vemos para la próxima. Yo soy Andrés, el Dr. Dulcamara, y nos vemos muy pronto para más literatura. Bye.